sigue, y es esta lila que está en el segundo lugar. Chikungunya es la que está en gris. Tuvimos pues este pico que presentamos aquí en 2015 en chikungunya, pero que ya para estos años son más recientes, y por lo que llevamos en 2024. Ya tenemos un reporte de cero defunciones para chikungunya, en ese caso particular, fiebre amarilla y otras también están muy cercanas a cero. Solamente tenemos pues esos reportes entre 2015 y 2016 que tuvimos de otras defunciones de otras enfermedades que también transmiten los mosquitos. La tasa de mortalidad por malaria para cada uno de los departamentos nos muestra entonces la tasa para el total nacional. La meta del COMPES es precisamente esta P2, la tasa está en 0.1, varios años muy cercanos al cero, donde las tenemos más altas es justo en el departamento de Chocó, alcanza 2.4 por encima de la meta que queremos alcanzar. Los demás departamentos están por debajo de esa meta, pero igual con niveles de 0.8 Bichara, Risaralda de 0.6, Quindío de 0.2, Nariño 0.1 y de la misma manera Antioquia, La Guajira, Bolívar y Córdoba 0.1, Santander muy cercano al 0. Y ya para cerrar las definiciones precisamente para el pueblo guayú, tenemos entonces el reporte del volumen, el número de funciones en el pueblo o de las personas que se autorreconocen como guayú a lo largo y ancho del territorio nacional, de la misma manera que presentábamos los nacimientos. Vemos este volumen como pasa de 418, también vemos aquí los efectos de la pandemia, 85, 1073 en 2021, 919 en 2022, 2023, 855, en lo que llamamos de este año corrido 232. Para este 2024, 56.5% de las defunciones son de mujeres y 43.5% son de hombres. Vemos de la misma manera que presentamos un gráfico similar. Aquí estamos viendo la composición de las defunciones por cada una de las edades dentro del ciclo vital. Este lila que vemos crecer tanto son adultos mayores, que es un efecto puro de la pandemia, donde sabemos que la COVID-19 tuvo estos efectos sobre las personas que tienen mayor edad, que incrementando la edad tienen mayor probabilidad de padecer o de presentar funciones en estos grupos de edad, y lo vemos claramente en el pueblo guayú también. Pero antes de la pandemia, ya salimos de la pandemia, es la primera infancia la que tiene un mayor volumen de funciones. En 2015 alcanzaba 169, sumó 254 en 2016, justo antes de la pandemia 363, tuvo estos niveles más bajos durante la pandemia y ahora vemos de nuevo el efecto compensatorio por 204 en 2022, 376 en 2023 y en lo que llevamos de este año van 85 para primera infancia. Infancia es esta línea naranja que tiende a ser bastante pequeña, adolescentes es el azul claro, juventudes estos que alcanzan 57 para el año 2023, adultos jóvenes 83, que no volvemos aquí, 74 son los adultos mayores. Cuando hacemos la revisión de lo que sucede entre año y año, por ejemplo, tenemos que hay una reducción del 11% entre 2022 y 2023 para cada una de ellas. Entonces, de esta manera podemos ver esto y aquí ya vemos claramente esas diferencias. Esta es una población que es una población muy joven, que es una población que hasta ahora está haciendo transición demográfica, que tiene una cultura agrícola predominantemente y por eso tienen estos patrones demográficos diferentes a los del total nacional. Las defunciones según el municipio de residencia, ¿no? Para aquellas que estamos reportando en el año corrido, que son estos 232, el grueso, 92.2% sucede en La Guajira, 5.2% en el extranjero y 2.6% en el resto del país. Aquí tenemos los municipios de La Guajira, el grueso están sucediendo en La Guajira y dentro de La Guajira el grueso sucede
en estos 3 municipios, siendo Uribe el municipio más grande, pero también donde encontramos el mayor, tiene un porcentaje de 25.7% dentro del departamento. Entonces, también lo que sucede precisamente en Riohacha, donde alcanza 25.7%. Bien, cuando revisamos las causas de función en el pueblo Guayutra según el ciclo de vida, pues vamos a encontrar que para esta población, precisamente por esos comportamientos que son diferenciales al resto del país, las enfermedades de transmisión contagiosas son las que preponderan en este tipo de sociedades, en este tipo de poblaciones. Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal, estamos hablando de la primera infancia. Tenemos también de nuevo los efectos de la pandemia. Aquí vemos la serie cómo va pasando de 2015 a 2024 en estos tonos de morados, y estamos presentando en la última barra lo que va corrido para este año. Las demás barras representan el año entero. Le siguen deficiencias nutricionales y anemias nutricionales, malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas que están muy presentes en la comunidad guayú, infecciones respiratorias agudas, estas no son transmisibles, y enfermedades infecciosas intestinales. Para aquellos que están en la infancia, vemos ya unos volúmenes mucho más bajos, de un solo dígito precisamente, incluso todas están por debajo de 5 a través de cada uno de estos años. Siguen siendo las infecciones respiratorias agudas las que tienen, sin embargo, la mayor volumen que estamos representando acá. Vemos otros con enfermedades infecciosas intestinales, meningitis también, que vemos para esta población de 6 a 11 años. Adolescentes de 12 a 18, de nuevo tenemos aquí unos volúmenes bien bajos, pero comenzamos a ver ya los efectos de embarazo, parto y puerperio, que evidentemente suceden solamente para las adolescentes y que empiezan a tener unos crecimientos que son importantes. Cuando ya vamos avanzando en el ciclo de vida en juventud, de nuevo encontramos embarazo, parto y puerperio con unos volúmenes que empiezan a ser más importantes. Este año ya vamos en 4 en este caso, y empezamos a ver otro tipo de enfermedades. Tuberculosis, VIH-Sida, infecciones respiratorias agudas, transmisibles, tumores, enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis, porque estos otros niveles. En los adultos jóvenes, de nuevo, vuelve y repite, embarazo, parto y puerperio, comienzan a tener de nuevo estos niveles, tuberculosis, VIH-Sida, y ya enfermedades isquémicas del corazón y tumor maligno del cuello del útero, que son enfermedades no transmisibles, comienzan a cobrar relevancia. En los adultos mayores, infecciones respiratorias agudas, tumor maligno del cuello uterino, tuberculosis, tumores in situ, cirrosis y ciertas otras enfermedades, y enfermedades del sistema nervioso. Y ya para los adultos mayores, enfermedades isquémicas del corazón, infecciones respiratorias agudas, cerebrovasculares, hipertensivas, las crónicas y las vías respiratorias inferiores son las preponderantes para este grupo de edad. Ya para cerrar esta nueva prensa, recordemos que la caída de las defunciones en la primera infancia, en los primeros 4 meses de cada año, pues nos está mostrando una reducción desde 2.970 en 2015 hasta 2050. Recordemos que aquí tenemos los años de la pandemia, donde también tenemos unos comportamientos diferenciales. El crecimiento de las defunciones relacionadas con enfermedades transmitidas por los mosquitos pasan de 260, vemos aquí una reducción a 73 en 2018, y de nuevo estamos viendo el repunte para 2024. Recordemos que en 2024 solamente estamos contando los 4 primeros meses del mes. Las neoplasias, es decir, los cánceres y las enfermedades del sistema circulatorio son las que tienen mayor aumento durante este año corrido. Las neoplasias alcanzan 27.318 defunciones y las del sistema circulatorio 17.123 defunciones. Dengue y paludismo son las principales causas de muertes transmitidas por los mosquitos en el país. El dengue alcanza el 83%, el paludismo 17% de las defunciones. En el avance en las metas del POME 39 y 18 relacionadas a las metas OAS en las tasas de mortalidad,
Nos muestra para las neonatales 6.7 funciones por cada 1000 nacidos vivos, la meta es 6, y en suicidios 6.2 de funciones por cada 100.000 habitantes, la meta es 4.12, y en accidentes de transporte terrestre 11.7 por cada 100.000 habitantes, la meta es 8.35. Para el pueblo guayú, contrario a la realidad nacional, la mayoría de las defunciones ocurren en la primera infancia y la mayoría de ellas se dan por causas que son transmisibles. En las personas que no tienen ningún tipo de operación, la tasa preescolar o básica primaria, vemos allí una disminución de 137 para todos estos años hasta 105 en el 2023, y en los meses que llevamos de este año, 77, que se parece a lo que tenemos para un año entero, como fue el año 2018. Entonces, de nuevo, allí vemos la mayor concentración de estas defunciones para las personas con menores niveles de educación dentro de toda la escala de educación básica secundaria, que también encontramos el grueso de la población colombiana alcanza la educación básica secundaria, pues, con una riqueza etnográfica que debemos aprovechar y que no se presenta en todos los países del mundo. Y aquí vemos entonces también esas diferencias demográficas muy asociadas a estas condiciones etnográficas. Vemos cómo aquí el grueso, por ejemplo, de los nacimientos sucedidos para las madres de las mujeres de 2024 también son predominantes, como sucede para el grueso del total nacional, pero fíjense ustedes que las bajas de los padres comienzan a ser mucho más homogéneas en las edades desde los 20 hasta los casi 40 años, ya desde 2015, para esta etnia particular. Cuando vamos avanzando sobre el 2020, pues empezamos a ver también un comportamiento más parecido al mercado nacional, sino las distancias entre no son tan grandes. De 15 a 19 no es la mayor, se convierte también en la tercera frente a lo que teníamos en el total nacional. Para 2024, pues ya empezamos a ver también aquí un desprendimiento entre estos grupos. La moda para la edad de los padres se vuelve 25 a 29 años. Muy cercanos están los otros dos grupos circundantes de 2024 y de 2024. Tengo una inquietud, y fuera el tema que han planteado tan importante, es ¿qué es Colombia en este momento desde el punto de vista de la población étnica, indígena, mestiza en este momento, y cómo estamos con relación al tema de mujeres, cómo están los datos estadísticos frente al género? Muchísimas gracias. Bien, pues recordemos que Colombia realmente es un país pluriétnico y multicultural. De esto no hay ninguna duda al respecto. Precisamente cuando hablamos de Colombia, hablamos de muchas Colombias. En el total nacional, lo que estamos viendo es precisamente ese cambio que se llama transición demográfica. Estos son pues, unos cambios que ya esperábamos desde hace muchos años. En el total nacional, lo que estamos viendo es preciso el bono demográfico. Todavía somos un país joven. Todavía somos un país donde el grueso de la población está en las edades productivas. Cuando empezamos a hacer las particiones adentro del país es donde empezamos a ver las diferencias. Lo rural es muy distinto a lo urbano, la mayoría de la población es urbana en el país, cerca del 80%, eso hace que el 20% restante, o el 20% esté en el rural, y allá hay un rezago frente a esta transición demográfica. Es decir, son aún más como la historia que el total nacional. Y cuando nos vamos a las etnias, pues tenemos que estudiar a cada una de ellas por aparte. Pero si nos agrupamos en esos tres grandes grupos, todos los grupos afro, los grupos indígenas, los grupos rom, pues vemos allí que también los indígenas son aún más rejuvenecidos que los afros, que a su vez son más rejuvenecidos que el total nacional. Entonces podemos analizar, digamos, a través de cada una de estas características, esas diferencias de las distintas Colombias que tenemos en el país. Que como siempre digo, eso es una riqueza, eso no es un problema, sino todo lo contrario, es una de las grandes riquezas que tiene el país. Muchas gracias. Y si tienes una horita, la hacemos después de que terminemos. Okay. Tengo una inquietud, y fuera el tema que han planteado tan importante, es ¿qué es Colombia en este momento desde el punto de vista de la población étnica, indígena, mestiza en este momento, y cómo estamos con relación al tema de mujeres, cómo están los datos estadísticos frente al género? Muchísimas gracias.
Bien, pues recordemos que Colombia realmente es un país pluriétnico y multicultural. De esto no hay ninguna duda al respecto. Y precisamente cuando hablamos de Colombia, hablamos de muchos Colombias. En el total nacional lo que estamos viendo es precisamente ese cambio que se llama transición demográfica. Estos son pues, unos cambios que ya esperábamos desde hace muchos años. En el total nacional lo que estamos viendo es preciso el bono demográfico. Todavía somos un país joven, todavía somos un país